Hola amigos, conocemos cientos de diseños inusuales y ambiciosos de carreteras, puentes, túneles y acueductos. Una vez la arteria de transporte debajo del Canal de la Mancha causó una gran repercusión, solo piénselo. Un túnel de 51 kilómetros, 39 kilómetros de los cuales se encuentran en el fondo del mar. Pero el que Noruega está construyendo ahora parece simplemente increíble. 1.121 kilómetros de carretera, parte de la cual pasará bajo el agua. ¿Qué tecnologías permitirán construir una nueva maravilla del mundo y qué hizo que los escandinavos gastaran 47.000 millones de dólares en este proyecto? Las montañas nevadas más hermosas y los fiordos pintorescos hicieron famosa a la costa de Noruega en todo el mundo. Pero toda esta belleza complica enormemente la vida de los automovilistas locales porque el clima en Noruega es impredecible. Los vientos helados, las curvas de las montañas, la nieve y el hielo complican enormemente las conexiones de transporte dentro del país. Para llegar de Kristiansand a Trondheim en auto, el conductor tiene que atravesar casi 1.300 kilómetros de carreteras peligrosas, utilizar 7 ferries y dedicar más de un día a todo esto porque la velocidad media de viaje no supera los 45 kilómetros por hora. Dado que los noruegos tratan su naturaleza y sus fabulosos paisajes como un santuario, para no desfigurar el paisaje y no alterar el ecosistema se decidió construir una carretera submarina. Pero se tuvo que hacer una investigación para el futuro sistema de transporte porque hasta ahora nadie en el mundo ha construido algo así. Por lo tanto, el proyecto de la ruta de la carretera costera colabora con 3 de las universidades más grandes de la región norte, la Universidad Noruega de Ciencias y Tecnología, la Universidad de Stavanger y la Universidad Tecnológica Chalmers, y cuenta con alrededor de 50 especialistas que trabajan en una variedad de desafíos de ingeniería. Hay muchas carreteras transcontinentales en el mundo, pero el proyecto noruego ha llamado la atención de todo el mundo por el hecho de que la mayor parte de la ruta se encuentra bajo las aguas de los fiordos marinos. En julio del 2017, el plan de construcción fue aprobado durante la presentación e incluido en el Plan Nacional de Transporte. La ruta pasa por 6 distritos y por las ciudades de Stavanger, Bergen, Alesund y Molde. Gracias a este proyecto, el tiempo de viaje se reducirá a la mitad y el recorrido se acortará en casi 170 kilómetros. La reducción del tiempo de viaje se logrará reemplazando los transbordadores por puentes y túneles, así como mejorando una serie de secciones terrestres de la carretera. El 60% de las exportaciones de Noruega se producen en la costa oeste, por lo que un sistema de transporte eficiente y confiable beneficiará enormemente a la economía nacional. El proyecto examina los aspectos ambientales de la construcción, operación y mantenimiento y también considera una forma de generar su propia electricidad para la iluminación y recarga de vehículos eléctricos. Por supuesto, dicho túnel no se puede realizar por medios simples, ya que la profundidad del fiordo puede alcanzar los 1.400 metros, por lo cual no será posible colocar un túnel en el fondo. Por esta razón, los noruegos han desarrollado su propia tecnología, un puente submarino con tubos flotantes. La idea es crear 2 túneles paralelos, uno en cada sentido, cada uno con 2 carriles. El tubo se colocaría bajo el agua a una profundidad suficiente para evitar el movimiento del agua y reducir la carga marina principal, pero no tan profundo para hacer fuerte a la alta presión del agua. Por lo general, de 20 a 50 metros es suficiente, mientras que la profundidad de los tubos flotantes no interferiría con la navegación. El director del proyecto afirma que esta es la única forma de construir una carretera a través de los fiordos sin tener que perforar las rocas. Pero el túnel no es tan flotante, ya que los tubos se fijan al fondo marino con la ayuda de cables de alta resistencia. Y además, el túnel está sostenido por potentes pontones que flotan en la superficie, ubicados a unos intervalos de unos 320 metros entre sí. Los expertos dicen que el concepto de túnel flotante es especialmente adecuado para fiordos profundos rodeados de montañas empinadas, las cuales dificultan la construcción de puentes. Niels Erik Anders Rongsvit, profesor de la Universidad Noruega de Ciencias y Tecnología que asesora al gobierno en este proyecto, dijo: para puentes que abarcan largas distancias, se necesitan arcos y suspensión en ciertos puntos que, dado el clima noruego, no durarían tanto como quisiéramos. Otra cosa es un túnel flotante subacuático. Si lo hace de manera absolutamente correcta y equilibrada el peso de la estructura con la flotabilidad de esta, entonces su funcionamiento puede continuar casi para siempre. La confiabilidad y seguridad del túnel será de un nivel muy alto.
Cada 250 metros los tubos paralelos están conectados por pasajes de emergencia, y los teléfonos y las cámaras de vigilancia se colocarán a 500 metros entre sí. Durante las pruebas, los ingenieros chocaron los tubos con un submarino. Llevaron a cabo una serie de grandes explosiones dentro del túnel e incluso simularon una situación en la que un barco se hundía chocando contra el viaducto en su camino hacia el fondo. El túnel pasó todas las pruebas y recibió una serie de mejoras necesarias. A los noruegos los consultan expertos de todo el mundo, se consideran todos los posibles escenarios de accidentes, pero aún existe la probabilidad de que algo salga mal. Y por lo tanto las pruebas aún están en curso. En diciembre de 2017 comenzó la primera etapa de construcción. Se trata de un túnel de 30 kilómetros que recorre el fondo de un fiordo a una profundidad de 392 metros, lo que lo convierte en el más profundo del mundo. Si todo va bien, todo el proyecto de 1.121 kilómetros se pondrá en funcionamiento en 2050, según representantes de la Red Nacional de Transporte de Noruega. Noruega será el primer país, pero probablemente no el último en utilizar este tipo de carreteras subacuáticas, ya que Italia y China también están desarrollando conceptos similares. En cuanto a la carretera antigua, permanecerá para aquellos que no tengan prisa y quieran admirar los fabulosos fiordos y las montañas escandinavas repletas de leyendas. Pero las autoridades de las Islas Feroe, a diferencia de sus colegas noruegos, siguieron el camino clásico, ya que la profundidad permitió construir un túnel bajo el lecho marino. Su peculiaridad es que consta de 3 partes, unidas por la primera rotonda submarina del mundo. La nueva rotonda ayudará a reducir los tiempos de viaje entre la capital, Tórshavn, y Runavík, de 1 hora y 14 minutos a solo 16 minutos según las autoridades. Así, utilizando un túnel bajo el agua, conectaron las 2 islas del archipiélago. Todas las islas menos una están habitadas por humanos, y la comunicación entre ellas es clave para el desarrollo económico del país. La construcción del túnel se inició en 2017 y duró cerca de 3 años, y las inversiones en este proyecto ascendieron a 162 millones de dólares. La apertura del túnel y la rotonda está prevista para principios de 2021. Teniendo en cuenta que el punto más bajo del túnel se establece una profundidad de 187 metros, mientras que la pendiente más pronunciada se establece en no más del 5%. Antes de la apertura del túnel, se llevarán a cabo una serie de pruebas para la seguridad y resistencia de esta estructura. Además de la seguridad, el diseño del túnel también se tomó en serio. La rotonda en el medio del túnel estaba decorada con una enorme instalación artística, combinaba esculturas y efectos de iluminación. La obra de arte de 80 metros fue creada por el famoso artista de las Islas Feroe, Trondur Patursson. Las autoridades también cuentan con un flujo adicional de turistas. Cabe destacar que se cobrará el paso por el nuevo túnel, entonces los conductores de automóviles ligeros deberán pagar unos 12 euros solo de ida. Por supuesto, los proyectos a gran escala de este nivel no son baratos para los contribuyentes, pero todos saben que son el futuro. Y eso es todo. Denle me gusta si el video les pareció interesante. Escriban sus comentarios y hasta pronto.